Hola, bienvenidos a la tercera lección. Tomando en cuenta que el objetivo de escribir este libro es solucionar las causas que provocan una problemática en específico, mediante algún método, manual, técnica o estrategia, estas mejoras por lo general se comunican usando el lenguaje técnico, propio del género didáctico al que pertenecen los textos expositivos y persuasivos. La mayor parte del contenido del libro que escribirás corresponde a este tipo de texto. ¿Cómo puedes lograr que sea lo suficientemente cautivador y persuasivo para que tus lectores no quieran detenerse? En esta lección aprenderás a organizar la información que compondrá tu capítulo, la planificación a nivel meso, que analizamos en la lección 1. Te orientaré sobre algunas estrategias que puedes usar para seleccionar las anécdotas que servirán para contar las historias de cada capítulo y cómo incorporarlas al texto para que su lectura resulte uniforme en estilo y ritmo. Finalmente, compartiré contigo algunas herramientas para obtener toda la información que podrías necesitar. Muéstrame lo que una persona admira y te diré todo lo que le importa. Entonces sabrás cómo conectarte con ellos. Esta frase de Roy Williams ilustra perfectamente lo que deberíamos tener en mente al momento de seleccionar la información que compondrá nuestro libro. Investigar no suena muy glamuroso, pero es la base de cualquier plan inteligente de proyecto. Cuanto más tiempo pasemos entendiendo a las personas a las cuales nos dirigimos, mejores historias les contaremos. Previamente realizaste un ejercicio sobre la planificación macro, en la cual delimitaste la temática de cada capítulo. Para continuar con la planificación meso, analizaremos punto por punto de dónde puedes sacar la información que luego usarás el momento de redactar tu libro. 1. Frase célebre. Epígrafe. Debe aportar autoridad al tema que se tratará en el capítulo. 2 recursos web que te recomiendo para explorar una colección con miles de frases célebres, aforismos y proverbios organizados por temática y autor son psicoactiva.com y proverbia.net. 2. Propósito del capítulo. Es un resumen general. Presenta los puntos principales que se aprenderán al leer el capítulo. La información proviene del contenido técnico y su implementación. Historia. El propósito de introducir una anécdota en este punto del capítulo es netamente persuasivo. En esta parte del capítulo señalaremos el conflicto que produce la dificultad a la cual nos enfrentaremos y sus consecuencias. Busca seducir al lector apelando a sus emociones y curiosidad innata. Pero para que sea efectiva, debe resultar impactante, impredecible, verosímil y sencilla. El hecho de que sea impactante no significa que sea una historia extraordinaria o fantástica. Más bien tiene que ver con el conflicto que presenta y con una resolución ingeniosa, lo cual también lo vuelve impredecible, y esto fascina a los lectores, porque apela a su curiosidad. Finalmente, es importante que nuestras historias sean lo suficientemente sencillas y creíbles para que el público se sienta identificado con los personajes. Estas historias pueden estar basadas enteramente en anécdotas reales que nos han pasado, o inspiradas en situaciones reales que nos contaron, aunque también pueden ser enteramente de ficción. Lo importante es que sean bien narradas, a fin de que produzcan el efecto que deseamos: crear un vínculo emocional con el lector, el cual, con el tiempo, generará confianza en nuestra marca. Analizaremos con mayor detalle cómo conseguir esto en la siguiente lección. Pero, para ilustrarlo, quisiera compartir contigo el caso de la cerveza norteamericana Schlitz. En la década de 1920, Schlitz era la marca número 5 en el mercado cervecero estadounidense. La compañía contrató al redactor publicitario Claude Hopkins para hacer algo con respecto a esa posición poco envidiable. Lo primero que hizo Claude fue recorrer las instalaciones donde se elaboraba la cerveza. Le mostraron cómo se enfriaba de una manera que eliminaba las impurezas, vio los costosos filtros de pulpa de madera blanca,
Sus anfitriones le dijeron que cada bomba y tubería se limpiaba 2 veces para comprobar su pureza y que cada botella se esterilizaba 4 veces antes de confiar en que contuviera la cerveza Schlitz. Vio el pozo de 4.000 pies que abastecía el agua, a pesar de que el cercano lago Michigan habría proporcionado una fuente aceptable. Cuando Hopkins preguntó por qué Schlitz no les contó a sus clientes sobre toda esta atención rigurosa a la pureza y la calidad, la respuesta fue: todas las compañías cerveceras hacen esto. Pero otros nunca han contado esta historia, respondió Hopkins. A los pocos meses de divulgarse la nueva historia, Schlitz pasó del 5º lugar a un empate en el primer lugar del mercado. 4. Contenido técnico. La información comprendida en esta sección es de índole teórica, principalmente, y dependerá de la temática de cada capítulo. Considerando el ejercicio que se realizó en la lección 1, puedes continuarlo en la lección 1.3 de tu cuadernillo correspondiente a redacción. El ejercicio era el siguiente: un libro sobre un método de ventas en el que el objetivo es presentar un procedimiento que resuelve diferentes dificultades en torno a un tema central. Capítulo 1, que trata los antecedentes, la descripción de la problemática y la identificación de las dificultades. La información técnica deberá estar orientada principalmente a datos estadísticos y estudios sobre la problemática y las consecuencias que provoca, así como definir los puntos centrales que se analizará en el resto de capítulos. Capítulo 2 a 4, en los que se describen e identifican las dificultades que generan el problema principal. En estos capítulos, la información técnica debe explicar las causas y consecuencias del problema central. Deben ir acompañados de estudios, investigaciones o estadísticas que justifiquen lo que planteamos en esta sección de cada capítulo. Capítulo 5 en adelante, en los que se explica el método y sus diferentes etapas. Aquí la información técnica se enfocará en detallar las diferentes etapas del método o modelo que vayamos a proponer, desde la identificación, la planificación y la ejecución hasta la evaluación. Seguramente tienes mucho material y contenido creado de talleres y conferencias previas. Capítulo de conclusión. En este se recapitulan los principales puntos del método. La información técnica debe describir los beneficios del método que propones y señalar algunas recomendaciones finales. Mucha de la información que compone estas secciones de los diferentes capítulos del libro puede ser citada de otras fuentes, lo cual otorga cierta autoridad al contenido que has seleccionado, ya que le muestra al lector que hay otros autores e investigadores que coinciden con tu punto de vista. Analizaremos la manera adecuada de citar y referenciar en nuestro libro con mayor detalle en la lección 3 de la sección Edición. Si deseas conseguir excelente material de referencia y consulta para agregar contenido técnico actualizado a tu capítulo, puedes recurrir a 2 páginas web que te permitirán accesar a papers e investigaciones de las principales universidades del mundo, tanto en inglés como en español, todo muy bien organizado por temática mediante mapas de relación semántica. 2 poderosas herramientas que te ayudarán a tener información al día de fuentes confiables son openknowledgemaps.org y connectedpapers.com. 5. Implementación. En esta sección debes proponer algún ejercicio que permita poner en práctica lo que explicaste con el contenido técnico. Es la solución a la dificultad de la cual estás tratando en dicho capítulo. Puedes proponer actividades de observación, identificación, planificación, ejecución, retroalimentación, evaluación o control que sirvan para ir combatiendo al enemigo que identificamos en la lección 1, poco a poco. Lo ideal sería que en esta parte demos solución al conflicto que narramos en la historia al principio de cada capítulo. 6. Invitado. Para ir cerrando el capítulo podemos compartir el punto de vista o la experiencia de algún experto o líder de opinión que conozcamos, al cual invitamos para generar mayor confianza en las soluciones que estamos proponiendo en los capítulos. 7. Resumen. Un recurso visual importante en esta sección son los bullet points, mediante los cuales se pueden resumir los puntos principales que expusimos en el capítulo.
se corresponden perfectamente con los temas que hemos ido planificando a lo largo de estas 3 lecciones. 8. Puente al capítulo siguiente. Con el afán de mantener la atención de nuestros lectores, debemos convencerlos de no parar de leer hasta terminar el libro. Para resolver esta situación, podemos apelar a la curiosidad de las personas y dejarles una duda con respecto a la temática de la cual se hablará en el capítulo siguiente. Podemos aludir al conflicto del cual tratará la historia del siguiente capítulo. Lo importante es dejar una inquietud lo suficientemente atractiva para que el lector quiera resolverla de inmediato. Con esta lección seguramente ha quedado más claro cómo organizar la información que compondrá los capítulos de nuestro libro. Revisamos punto por punto la estructura del nivel meso: frase célebre, propósito del capítulo, historia, contenido técnico, implementación, invitado, resumen y puente al capítulo siguiente, así como algunas herramientas web que te ayudarán a recabar fuentes y referencias que serán útiles cuando estés redactando tu libro. Ya quedó clara la importancia de utilizar historias impactantes para enganchar a nuestra audiencia. ¿Cómo puedes contar un relato que impresione de manera eficaz y duradera a tu lector objetivo? Todo se resuelve con una buena estructura narrativa, que es de lo que trataremos en el siguiente video. Hasta aquí la tercera lección.